Bueno, yo les hacía una pregunta y es que ¿cuántos creen en Dios? ¿Todos creen en Dios? ¿Ustedes creen que son los únicos que creen en Dios? No, ¿cierto? Hoy en día es muy fácil que la gente diga que cree en Dios, o muy fácil que la gente crea en Dios, crea en la existencia de Dios, ¿cierto? Obviamente hay sus excepciones, hay gente que de pronto se aferra a no creer y a buscar más allá, no sé dónde, no sé qué, para pues con tal de pronto no creer que existe un Dios, ¿cierto? Pero si nosotros vemos, es fácil creer en Dios no solamente porque existan creyentes como tú o como yo, que nosotros creemos en la existencia de Dios, sino que es fácil también porque hoy en día la ciencia ha avanzado de una forma impresionante, ¿sí? En los últimos tiempos la ciencia ha venido avanzando y hay muchas evidencias científicas que nos permiten ver que efectivamente hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay algo superior a nosotros, superior al universo mismo, y todas esas evidencias nos demuestran que pues hay algo mucho más grande que nosotros mismos y que todo lo que existe, ¿sí? Y pues para nosotros es Dios, ¿sí? Creemos que así es. De hecho, la palabra del Señor dice en el Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho, ¿cierto? Dice que son los cielos los que cuentan la gloria de Dios y dice en el firmamento y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Científicamente, o sea, los científicos literalmente buscan en los cielos, en el firmamento, la existencia, bueno, de todo lo que nosotros podemos ver, porque es ahí donde se cuenta precisamente cómo empieza todo. Es ahí donde empiezan a buscar evidencia y es ahí en donde buscan, bueno, darle una razón a cómo empezó todo. Durante muchos años, muchísimos años, de hecho siglos, en la ciencia se consideró que el mundo era un mundo estático y eterno. Durante muchos años esa era la base sobre la que ellos partían, pero en 1929 para la ciencia esto tuvo un giro. ¿En qué año? 1929, o sea, no hace ni 100 años, ¿cierto? Hace como 90 años. Esto cambió a raíz de que un hombre estaba estudiando precisamente la luz de las galaxias y notó que cuanto más lejana estaba una galaxia, más larga era la longitud de onda que ella emitía. Entonces, cuando pasaba eso, bueno, las ondas de luz se estiran cuanto más se propagan y al estirarse cambian obviamente la longitud de onda, ¿sí? Es algo así, para que me entiendan de pronto un poco más claro, como cuando de pronto tú tienes un sonido cerca, porque algo similar sucede con las ondas sonoras, cuando tú tienes un sonido cerca, ¿sí? Y cuando de pronto el sonido se aleja. Entonces, para que la onda pueda llegar a ti, ella necesita estirarse, sencillamente, ¿sí? Entonces, es muy similar a lo que nosotros vemos que pasa con el sonido, ¿sí? Entonces, esta primera premisa que él encuentra, bueno, él empieza a ver que entre más lejos está la galaxia, es como que se vuelve como algo rojo, ¿sí? Y entre más cerca es azul. No sé si alguno pues ya había escuchado y visto acerca de eso. El punto central es que esta teoría condujo a la teoría pues que hoy en día es como una científicamente de las más aceptadas, no que sea la única, pero es como de las más aceptadas, que es la teoría del Big Bang, ¿sí? Entonces, con esto que estudian y descubren ahí, por primera vez en la ciencia se dice que el mundo tiene un principio, o sea, el mundo no fue
eterno ni ha sido estático, porque las galaxias, como les decía, se alejan, ¿sí? Entonces, por primera vez en 1929, la ciencia avala y se da cuenta de lo que Moisés había escrito muchísimos años antes, y es que, bueno, lo que encontramos nosotros en Génesis, ¿no? Que el mundo tuvo un origen, un principio. Moisés escribe esto alrededor del año 1440, 1400 aproximadamente, antes de Cristo. O sea, imagínate como la pequeña diferencia de edad que hay, ¿no? Es bastante notoria. Otra de las pruebas también científicas que nos avalan y que nos permiten ver que efectivamente existe Dios, es que hay algo importante, y es que para que haya vida en el universo se necesita no solamente que las constantes universales obviamente sean pues constantes, sino que tengan valores exactos, ¿sí? O sea, que sean extremadamente precisos y que obviamente la proporción que hay entre ellos pues sea perfecta, ¿sí? Porque si no, nada de esto existiría. O sea, no sería posible que nada de esto existiría. Entonces, todo se necesita que esté ahí sí fríamente calculado para que realmente todo sea como lo podemos ver. Obviamente es algo que no se puede dejar a la mera casualidad, ¿no? Es un principio que no lo podemos dejar por ahí volando. Ustedes saben, por ejemplo, que con la teoría del Big Bang lo que hablan es que todo aparece en un segundo. De hecho, hablan de que el comienzo de la vida empieza en una fracción de segundo. Todo tiene origen en un segundo, como muchas veces vemos en la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el tiempo es suficiente para que el Señor diga, hágase tal cosa, ¿sí? Y se hizo. Y efectivamente, pues vemos que son como más pruebas que avalan precisamente que Dios existe. El universo en general cuenta con leyes que son las que sostienen el universo tal y como está, ¿cierto? Y estas leyes, mira que tienen algo muy particular, y es que son inmateriales, ¿sí? Es decir, no las podemos tocar, no se pueden ver, no se pueden percibir por nuestros sentidos, tienen poder sobre la tierra, están en todas partes, son eternas. Impresionante, ¿cierto? Esas son como las características ¿de quién? De Dios mismo, ¿cierto? El universo funciona perfectamente, con regularidad. Por ejemplo, si tú ves tu reloj normalmente a las 5:30 de la mañana, tú ya sabes, o aún sin ver el reloj, tú ya sabes que son más o menos las 5:30, porque a esa hora el día ya está mucho más claro. Todo funciona a la perfección. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Impresionante, ¿cierto? Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nosotros sabemos que obviamente por todas estas cosas es muy fácil que una persona pueda creer en Dios, ¿sí? O sea, realmente no necesita ni siquiera literalmente estar en una iglesia para creer en Dios. Sencillamente hay muchas cosas que nos demuestran que Dios existe. El solo hecho de la existencia del bien y del mal sencillamente es otra de las pruebas que Dios existe. Sin embargo, nosotros ya como creyentes sabemos que no es suficiente con creer en Dios, sino que también necesitamos creer en Jesús, ¿cierto? Es necesario creer en Jesús. ¿Qué dice Juan 3:18? No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, ¿cierto? Dice que es necesario creer en el único Hijo de Dios. ¿Para qué es necesario? Para ser salvos. Pero ¿ustedes creen que es suficiente con creer en Él? Veamos qué dice Santiago 2:19. Dice la palabra, tú dices tener fe
porque crees que hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Hasta ahí cuántos creen eso? Amén. Yo también lo creo. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, hasta ahí no hacemos nada diferente que un demonio, ¿sí? Porque ellos hasta tiemblan. Dice, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Amén. Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchas personas pueden creer en Dios, pero no creerle a Él, no creer a su palabra, no creer que si vivimos la vida como Él tal cual la ha diseñado, pues realmente vamos a gozar y a disfrutar. De hecho, hay personas que se niegan a creer en ciertas áreas, aún de pronto estando en este lugar, y piensan que sencillamente haciendo algunas cosas a la manera de Dios y algunas cosas a su propia manera, pues van a hacer bien. Entonces, ¿será que son personas que le están creyéndole a Él? No, ¿cierto? Pueden creer en Dios, eso no lo podemos discutir porque pues es fácil creer en Dios, ¿cierto? Pero es muy diferente que le estén creyendo a Dios. Entonces, para creerle a Dios, ¿qué se necesita? Que cambiemos nuestras acciones, ¿cierto? Dice la última parte de Santiago 2:19, dice, ¿acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Es necesario que nuestras acciones cambien. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él. Entonces acá hay una parte, ¿cierto? Es necesario creer. Acá, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces dice que los que creen y también los que... Es necesaria las dos cosas, ¿cierto? Creer y recibirlo, ¿sí? Recibirlo, busqué la palabra recibirlo, y dice admitir o incorporar una cosa dentro de sí a otra. Es decir, que el Señor tiene que vivir dentro de ti. O sea, las acciones que tú empiezas a tener no son las tuyas, sino las de Él. Dice el versículo 13, ellos nacen de nuevo. ¿Sí? Los que creen y lo reciben, dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Cierto? Bueno, démosle un aplauso al Señor. Entonces, nacemos de nuevo. O sea, es necesario creer, pero también es necesario recibirlo, ¿cierto? Necesitamos recibirlo. Cuando hacemos eso, nacemos de nuevo. Es decir, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿cierto? Toda nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Entonces, no podemos vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Porque cuando se vive así es porque sencillamente la persona, bueno, puede creer en Dios, pero no le cree a Él. Entonces, somos nosotros los que tomamos la decisión de si creemos en Dios sencillamente o creemos en Él y le creemos a Él también. Entonces, es necesario cambiar toda nuestra manera de vivir. No vivimos así, ¿cierto? No vivimos tambaleando, no vivimos siendo personas tibias. Cuando una persona sencillamente cree en Dios, pues le da lo mismo salir de acá, irse a tomar unas cervecitas con los amigos, irse de parranda, ¿sí? De pronto pasarse de sus tragos, le da lo mismo hablar mal de otros, ser chismoso, no le interesa ser cuidadoso con sus palabras ni con sus acciones, le da igual odiar o amar a los demás, o decide en su corazón a quién amar o a quién odiar. No le importa ser celoso o ser envidioso, ser competitivo. Le da lo mismo venir a la iglesia o no. Cuando una persona sencillamente cree en Dios, le da igual servirle o no servirle, ser fiel a Él en toda su manera de vivir o no. Cuando sencillamente se cree en Dios.
Igual también le da lo mismo escuchar cualquier tipo de conversación porque, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Le da igual si se casa o no, si administra su tiempo como sea, pues no pasa nada. Porque sencillamente está en el nivel de creer en Dios. Está en el mismo nivel que los demonios, ¿cierto? Solo cree en Dios, pero no le cree a Él. De hecho, fue el error de Satanás, ¿cierto? Él creía en Dios, pues claro que sí, él sabía que existía, él estaba con Él, ¿sí? Pero no le creyó a Él, no creyó quién Él era. Igual pasa con Adán y Eva desde el principio. Ellos no creen en lo que el Señor les dice. El Señor les dijo, si ustedes comen de este árbol van a morir. Pero ellos creyeron más a la serpiente que a Dios mismo. Entonces no le creyeron a Él. Entonces es importante que nosotros evaluemos en qué punto estamos. ¿Estamos creyendo en Dios o le estamos creyendo a Él? Obviamente un demonio, ¿será que piensa, ay no, voy a amar a los demás? ¿O será que le importa no destruir relaciones? No, entre más dañe mejor, ¿cierto? Igual hay gente cizañera, ¿cierto? Como nosotros la conocemos, que es así, entre más cause daño, entre más le eche leña al carbón, mejor, ¿sí? Santiago 2:14, ¿qué dice? Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, creerle a Él significa hacer las obras que Él hace, vivir como Él quiere que vivamos, ser santos como Él es santo. Entonces, es indispensable, son necesarias nuestras acciones. Dígale a su vecino, dígale, son necesarias tus acciones. Dile, son necesarias tus acciones. Gálatas 5:6 dice la palabra, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, ¿cuántos van ahí? ¿Cuántos han depositado su fe en Cristo Jesús? Dice, pues una vez depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, es decir, de nada sirven las cosas externas si no hay un cambio realmente interno. La circuncisión pues era algo externo, ¿cierto? Dice, de nada sirve estar o no circuncidado. Dice, lo importante que es la fe que se expresa por medio del amor. Y Camilo hace un momento nos hablaba de eso, ¿cierto? Que uno no puede, o sea, si a usted, su esposo o la persona que usted ama le dice, ay, te amo, pero con sus acciones nada, ¿usted le cree? No, ¿cierto? Y eso nos dice Gálatas 5:6, dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Bueno, dice Juan 14:15, una noticia para ustedes, dice Juan 14:15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así de sencillo, o sea, demuéstrenme que me aman. O sea, si usted de verdad ama a Dios, obedezca lo que dice su palabra. Dice Juan 13:15, dice el Señor Jesús mismo, dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sencillo, ¿no? Pues la verdad no tanto, pero ahí está. El Señor no nos dejó a la topa tolondra, sino que nos dijo, bueno, vea, yo ya les mostré, les di mi ejemplo, háganlo, ahora ustedes guarden mis mandamientos. Y un día una persona se acerca y le pregunta al Señor, maestro, esto está en Mateo 22:36, le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces no puede haber nada para ti más importante que Dios mismo. ¿Sí? La palabra también nos deja ver que el que ama, o sea, que no podemos ni siquiera amar más a los padres, ¿cierto? Al esposo, no podemos amar más a los hijos, menos al trabajo, al dinero, sino que lo primero en nuestras vidas debe ser
debe ser Él, ¿sí? No podemos amar más a una persona, ni a los bienes, ni a nada de lo que tenemos acá, que a Dios mismo. ¿Qué es lo primero para ti? O sea, contéstate internamente, porque hay muchas personas que pueden decir, no, lo primero es tal cosa para mí, ¿sí? ¿Qué es lo primero para ti? La palabra del Señor dice que el que no pone eso en otro lugar no es digno de Él, ¿sí? Para ser dignos de Él necesitamos darle a Él el primer lugar. Nada, absolutamente nada puede ser más importante. Para muchos es muy importante la opinión que tiene de pronto su esposo o su esposa acerca de sí mismo. Es mucho más importante la opinión de sus amigos, lo que digan las personas. Uy, no, qué pena, yo cómo voy a decir que ahora creo en Jesús. Nada puede ser más importante que Él mismo. Para ti no puede ser, o sea, no puede existir nada más importante. Dice el versículo 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y no se trata de amar a los que nos aman, ¿cierto? Porque el Señor mismo en Juan 13:35 dice, el amor que tengan los unos por los otros va a ser la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. ¿Usted cómo puede identificar a una persona si es un discípulo del Señor? ¿Por qué? ¿Qué acabamos de leer? Por el amor que tiene por los otros. Por eso podemos identificar a un discípulo. Si a ti alguien te preguntara, ¿usted es cristiano? Y tú le dices sí, ¿por qué? Tiene que notarse, ¿cierto? Tiene que notarse eso. O sea, uno no puede decir soy cristiano porque es que yo voy a la iglesia cristiana. ¿Cierto? No podemos decir eso. O soy cristiano porque es que mis papás son cristianos y pues toda la vida yo como que he crecido ahí y pues asumo que soy cristiano. ¿Sí? No, ¿cierto? O sea, nosotros debemos tener convicción de lo que creemos, ¿cierto? Y tener una razón, un argumento para nosotros mismos de por qué decimos que somos cristianos. O sea, la razón no es que tú vengas a este lugar. ¿Por qué tú crees que eres cristiano? ¿Sí? Piénsalo ahí en tu corazón. Date la respuesta a ti mismo. Lucas 6:37 dice, a los que estén dispuestos a escuchar. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar? Bueno, entonces el Señor les dice, a los que estén dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. De hecho, mucha gente se hace matar, ¿cierto? Por algunas cosas, por intentar recuperar y por no dejarse robar, ponen resistencia y terminan pues matándolos, ¿no? Dice el versículo 31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Dice el 32, dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. ¿Sí? O sea, eso lo puede hacer cualquiera. Dice, hasta los pecadores hacen eso. Dice, y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Si no, los que de pronto tomaron antes, recuerden esa época donde de pronto usted le decía, no tengo un peso, pero ahí sí salía la plata, ¿cierto? Pida la otra que yo le presto, ¿sí? Y le prestaban, ¿cierto? Y ahí después iban como empatando ahí las cuentas de la tomadera, ¿sí? Dice el versículo 35, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande.
y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Dice el versículo 37, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea, uno ve esto y uno dice, oiga, es que de verdad, entre Dios y nosotros hay una brecha bastante amplia, ¿cierto? O sea, hay bastante camino que recorrer, porque de pronto algunos leyendo lo de la mejilla dirían, ¿yo qué me voy a dejar? Como que ponga la otra, ¿cómo se le ocurre eso? ¿Sí? Muchos podemos de pronto pensar en esa manera, y eso lo que nos hace ver es que definitivamente entre Dios y nosotros hay una brecha completamente gigantesca, ¿sí? Obviamente, si nosotros vemos por el Señor, nosotros podemos ser libres de todos esos sentimientos de pronto negativos. De hecho, nosotros ya no hablamos de tener enemigos. De pronto sí haya gente que para la que nosotros de pronto seamos sus enemigos, puede pasar, pero nosotros no hablamos de tener enemigos, ¿sí? El Señor nos hace libre de todo sentimiento negativo, nos limpia, ¿cierto? Él nos ha hecho libres de la esclavitud al pecado. Veamos qué dice Romanos 8:12, ¿cierto? Él desea que nosotros, ¿qué? Podamos amarnos siempre los unos a los otros, ¿cierto? Que podamos creer en Él, confiar en Él, ¿cierto? Creer que todo lo que dice Él es verdad y podamos comportarnos así. Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. ¿Estamos ahí en Romanos 8:12? Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, no hay excusa, porque tú ya no estás obligado a hacer lo que no quieres hacer, ¿sí? Ya no estás obligado a obedecer tu naturaleza pecaminosa. O sea, todo es decisión tuya. Tú decides qué hacer. Dice, pues si viven ¿obedeciendo qué? La naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Viviremos, ¿cierto? Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es una necesidad. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque nadie puede conocer a Dios, ¿cierto? Nos dice la palabra que pues el mismo Espíritu, o sea, lo más profundo aún de nosotros como seres humanos, lo más profundo es nuestro espíritu también, ¿cierto? Es lo más íntimo que tenemos. Entonces, nadie puede agradar al Señor por su propia cuenta. Tus conceptos, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, las cosas, no pueden agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo está ahí, listo, dispuesto para ayudarte a agradarlo a Él en todo. Pero obviamente hay una parte que nos corresponde a nosotros y es acatar su voz, porque Él está listo para guiarnos, pero no dice que está listo para empujarnos, ¿cierto? Él está listo para guiarnos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. Y a veces nos ha pasado. Yo creo que muchas veces de pronto hemos sentido, ay no, yo no debo hacer esto, pero en últimas termino haciéndolo.
Sí, o sea, el Espíritu Santo te dice, no, no lo hagas, y bueno, terminaste haciéndolo, o sea, le pusiste resistencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, venga, venga por acá, y tú estás ahí como tambaleando, y él te dice, venga, 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 y tú, ay, no, y terminas cogiendo para el otro lado, ¿sí? O te dice, ve, dile esto a esta persona, haz esto, y de pronto tú dices, no, pero ¿qué van a pensar? Dirán que es que yo estoy loco, o, ¿sí? Y ponemos resistencia, ponemos argumentos que nos impiden realmente acatar la voz del Espíritu Santo. Muchas veces nos puede mover hacia tomar decisiones que de pronto puedan ser difíciles, ¿cierto? Que puedan ser de pronto duras para nosotros. El Espíritu Santo en ocasiones nos puede llevar de pronto a cosas que para nosotros de pronto no van a ser fáciles. De hecho, ustedes se recuerdan, el pueblo de Israel fue un pueblo que le puso resistencia al Señor todo el tiempo, ¿cierto? Hechos 7:51 dice, pueblo terco. Oiga, ¿cuántos tendrá que el Señor decirnos eso? Duro, ¿cierto? Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. ¿Cuánto tiempo de pronto el Espíritu Santo duró llamándote y durante cuánto tiempo tú pusiste resistencia? Aún de pronto pueden haber muchos en este lugar que el Señor los ha llamado de una, de otra manera, pero igual en su corazón hay una resistencia hacia el Espíritu Santo. La invitación de esta noche es que no sigas resistiendo al Espíritu Santo. Muchas veces lo que les decía, el Espíritu Santo, claro, nos va a guiar hacia, como dice el Salmo 23, ¿cierto? Hacia pastos verdes, lugares donde hay abundancia de agua, donde hay arroyos, ¿cierto? Donde nada nos hace falta, donde Él mismo es el que nos sustenta, pero también el Espíritu Santo nos puede llevar al desierto, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo hizo para luego llevarlo a la tierra prometida. Y alguno dirá, uy, no, pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a hacer pasar por cosas así como? Sí, si lo hizo con el Señor Jesús mismo, ¿cierto? Veamos qué dice Mateo 4:1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que allí lo tentara el diablo. Impresionante, ¿cierto? O sea, uno de pronto podría pensar, uy, no, el Espíritu Santo, ¿cómo iba a hacer eso? Pero, ¿cuál era el propósito de llevar a Jesús al desierto? Que Él fuese probado, ¿cierto? Que fuese tentado por el diablo, que Él fuese, que Él pudiera ser probado. Entonces, si el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto, pues obviamente no va a ser raro que te lleve también a ti a pasar por el desierto, porque en el desierto somos probados, en el desierto es donde realmente salen las cosas que hay dentro de nuestro corazón. Primera de Pedro 1:6 dice, la palabra dice, así que alégrense de verdad. O sea, la palabra también nos enseña que debemos alegrarnos en todo tiempo, todo debe ser motivo de alegría. Dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. O sea, esas pruebas no van a durar toda la vida, es por un tiempo breve, ¿cierto? Dice, estas pruebas, lean conmigo el versículo 7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando la fe es chiviada, entonces es cuando la gente se va de la iglesia, se aparta de los caminos del Señor y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Su fe no es una fe auténtica, ¿cierto? Mientras que cuando perseveramos es porque, bueno, tenemos una fe auténtica, ¿cierto? Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro,
Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, ¿cuántos dan gracias al Señor por los desiertos también? Amén. Debemos ser agradecidos en todo, ¿cierto? Cuando estamos en verdes pastos con mucha agua, pero también cuando estamos en el desierto, donde hay escasez de todo. En todo tiempo debemos estar alegres y darle gracias a Dios, en todo tiempo. Entonces, muchas veces las pruebas se convirtieron en esa excusa para nosotros llegar a Dios. Hay gente que si no tiene prueba, no se rinde a Dios. O sea, necesita todo el tiempo estar probada para permanecer humillada al Señor. Porque cuando todo está bien, no lo buscan, no oran, ¿para qué leo? Si tengo plata, estoy bien, tengo salud, tengo trabajo. De hecho, estoy súper ocupado porque tengo mucho trabajo. Entonces, ¿para qué? No necesita buscar a Dios. Pero cuando llegan las pruebas, ahí sí, ¿cierto? Ay, Señor, ¿sí? Entonces, muchas personas necesitan vivir constantemente en pruebas para que vuelvan los ojos a Dios. Entonces, en ese caso damos gracias al Señor por las pruebas, como lo hizo el salmista. En el Salmo 119, 71 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cuántos después de un desierto salimos más fortalecidos? ¿A cuántos hemos vivido esas experiencias? ¿Cierto? Siempre salimos más fortalecidos. Yo te pido que cierres tus ojos y pienses ahí si tú hasta ahora has creído en Dios o le has creído a Él. Piensa realmente cómo ha sido tu vida. Y hables con el Señor acerca de tu relación. Nadie te conoce mejor, o sea, nadie conoce mejor la relación que tú tienes con Dios que tú y Él mismo. Tú sabes que delante de Él no podemos engañarlo, no podemos esconderle nada. Él te conoce allá en la parte más secreta, en tu intimidad. Él conoce todo de ti, Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce qué tan real es ese amor, qué tanto lo demuestras con tus acciones. Y yo te pido que ahí en donde estás, tomes tu Biblia, y si de pronto no tienes Biblia, mira hacia las pantallas y mira lo que dice Mateo 5, versículo 14. Si tienes ahí tu Biblia, te pido que resaltes ese versículo si de pronto no lo tienes resaltado. Dice la palabra, es una declaración muy poderosa que hace el Señor. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Dice, de la misma manera, pon atención a esto, dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Te pido que ahí donde estás te pongas sobre tus pies y piensa en esa responsabilidad que el Señor te ha dado. Tú eres la luz del mundo. No esperes que otros sean la luz del mundo. Tú eres esa luz del mundo. Ponte de pie y cierra tus ojos, por favor. Piensa, ahí con tus ojitos cerrados, piensa qué tanto estás brillando. Piensa de qué manera estás brillando
en el medio que te rodea. Piensa cómo brillas en el lugar donde estudias, donde trabajas. Piensa cómo estás brillando en tu familia, en tu casa. Piensa qué tanto brillas para los demás. El Señor dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos.